el tema que tenemos que ver el día de hoy. Recuerden que después nos quedan las APOs 9 y 10 que se van a dar juntas la semana que viene por cuestiones de cronograma, porque no nos daba el calendario para dar una clase por día. Así que en este segundo bloque, en total son 4 autoevaluaciones que tienen que hacer. La autoevaluación de la semana que viene incluye los 2 temas. Así que en cuanto a la cantidad de ausentes que pueden tener para poder estar en condiciones de dar el parcial, es igual. Pueden tener solamente un ausente. La autoevaluación comienza hoy a las 18 horas, como siempre, hasta el jueves a las 18 horas, para obtener el presente. No sé si alguien tiene alguna consulta, algo que quieran preguntar, y si no, directamente comenzamos con el tema de hoy. No, el bloque anterior es independiente. Es como, vamos a poner un ejemplo, vos aprobaste el primer parcial, entonces el tema de las faltas vuelve a 0. Entonces ahora las faltas se cuentan de las 6 en adelante. De nada, Valentina. Así que sí, pueden tener solamente un ausente. Mari. Sí, Andrés. Y que los chicos estén atentos porque ya la semana que viene, después de la APO 9 y 10, esa misma semana están los recuperatorios, así que vayan estando pendientes de toda la información que aparezca con respecto a eso, ¿sí? A los horarios y días que tienen para recuperar las APOs, porque si no recuperan no van a estar en condiciones de rendir el examen. Perfecto, gracias, Andrés. Bien. Bien. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, o bueno, a medida que surjan me van preguntando. Andrés, te pido que me comes el... Sí, estoy acá. Quédate tranquila que cualquier cosa que los chicos escriban, yo te paro y te digo. Dale, buenísimo. Así hacemos más fácil. Perfecto. Bien. Hoy vamos a ver biofísica de la circulación sanguínea. Como siempre, vamos a hacer una primera parte general, hablando un poco de las características de los líquidos. Vamos a hablar de líquidos reales e ideales, como así hablábamos de los gases, que había gases ideales y gases reales. Bueno, también pasa lo mismo con los líquidos. Vamos a ver algunas propiedades, características, y después de esa parte física general sí nos vamos a abocar específicamente a lo que es la circulación sanguínea en el organismo animal. En principio, vamos a definir fluidos como toda sustancia que puede deformarse de manera continua cuando se aplica sobre ella una fuerza tangencial. La semana pasada ya vimos un tipo de fluidos, que eran los gases, y hoy vamos a hablar de los líquidos, así que tengan en cuenta que cuando hablamos de fluidos nos referimos a estos dos estados de la materia, tanto gas como líquido. Este cuadro es el mismo que hemos visto en las dos APOs anteriores, ¿sí? Siempre se van agregando cosas. El APO 6 correspondía al estado sólido. La APO 7, que fue la semana pasada, vimos el estado gaseoso y hoy nos vamos a abocar al estado líquido. Vamos a enunciar las características. Los líquidos, por supuesto, no tienen forma propia, ya que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Tienen volumen propio. Las fuerzas internas, tanto de atracción como de repulsión, se encuentran en equilibrio. Decimos que son ligeramente compresibles y las moléculas se mueven libremente. Vamos a definir como líquido ideal aquel líquido que es perfectamente incompresible
y perfectamente móvil. Tiene la propiedad de que no forma torbellinos, y esto tiene que ver con que se considera que los líquidos ideales no tienen viscosidad, por lo tanto, las capas que los constituyen no se adhieren entre sí y tampoco pierden energía por frotamiento. Y como consecuencia, por supuesto, no sufren pérdidas de presión, ¿sí? Digamos que el líquido ideal es aquel que circula indefinidamente. En cambio, los líquidos reales pueden ser levemente compresibles. En cuanto al movimiento, su flujo puede ser laminar o turbulento, dependiendo de varios factores, entre ellos la velocidad de circulación, la densidad del líquido, las características del recipiente, ¿sí? Varias cosas influyen en el tipo de flujo. Tengan en cuenta que los líquidos reales ofrecen resistencia al desplazamiento, y esto se debe a que tienen viscosidad y por lo tanto van a sufrir pérdida de energía debido al frotamiento o roce. Por lo tanto, sí sufren pérdidas de presión. Vamos a definir a la hidrodinámica como la distribución de las presiones y velocidades en el interior de una masa líquida que se encuentra en movimiento. Particularmente cuando hablamos de la sangre circulando en el interior de los vasos sanguíneos, vamos a hablar de hemodinámica, ¿sí? El prefijo hemo significa sangre. Yo hoy les había mencionado el concepto, al pasar el concepto de régimen estacionario. Bueno, vamos a definir el régimen estacionario como el movimiento de los fluidos en el cual las propiedades, tanto estáticas como dinámicas, en un punto determinado, esas propiedades serían presión, temperatura, velocidad, no se van a modificar aunque el fluido se esté moviendo, es decir, que se mantienen constantes. Y después tenemos que definir también línea de corriente, que es la trayectoria que sigue una partícula de líquido que se encuentra en movimiento. Todas estas flechas que ven acá en esta imagen serían cada una de ellas una línea de corriente, ¿sí? Bien. Ahora tenemos que hablar un poquito del teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli se aplica o se utiliza para explicar la circulación de líquidos ideales a través de un tubo. Es consecuencia del principio de conservación de la energía mecánica, pero aplicado a la circulación de un líquido en un régimen estacionario. Lo que dice este teorema es que la energía mecánica de un flujo incompresible y no viscoso, o sea que no tiene rozamiento, se mantiene constante a lo largo de una línea de corriente, que eran cada una de esas flechas que les marqué en la imagen anterior. Este enunciado lo que implica que existe una relación entre los efectos de la presión, la velocidad y la gravedad, y nos indica que en un estrechamiento la velocidad va a aumentar cuando la presión disminuye, o sea, a menor diámetro, mayor velocidad de circulación del líquido y menor presión. Se puede aplicar a nivel orgánico estableciendo que en un vaso sanguíneo la energía total, que incluye la suma de la energía cinética, la energía potencial y la energía de presión lateral, se mantiene constante. Y esto, si no me equivoco, acá explicamos los tres componentes. Entonces, la energía de un fluido está constituida por tres componentes. La primera sería la energía cinética, que es la energía que se debe a la velocidad o al movimiento que tiene ese fluido. La segunda es la energía potencial, que también la pueden encontrar como gravitacional o de altura, la abreviamos como EP, y es la energía debida a la altura a la cual se encuentra el fluido, ¿sí? Considerando, por ejemplo, que uno de los extremos del tubo está más elevado con respecto al otro. Y la última es la energía de presión lateral, que es la energía del fluido que se debe a la presión lateral que ejerce sobre las paredes del tubo. Acá tenemos un esquema
para poder entender un poquito mejor. Consideramos que el caudal se mantiene constante a lo largo de toda la vena, ¿sí? Por lo tanto, volumen 1 que ingresa es igual al volumen 2 que egresa. Y consideramos también que la entrada, que está del lado izquierdo, la entrada del tubo se encuentra a una determinada altura H1 y la salida a una altura H2, que es superior. Entonces, lo que decimos es que la energía total en el extremo 1 es igual a la sumatoria de la energía de presión lateral más la energía cinética más la energía potencial, todos en el extremo 1. Y por otro lado, consideramos la energía en el extremo 2 es igual a lo mismo, a la suma de la energía de presión lateral más la energía cinética más la energía potencial, pero en el extremo 2. Si tenemos en cuenta el teorema de Bernoulli que se aplica a la circulación de líquidos ideales, la sumatoria de estos tres tipos de energía dijimos que permanece constante. De manera que también podemos decir que la energía en el extremo 1 es igual a la energía del extremo 2 y por lo tanto eso es igual a una constante. Esto que ven acá simplemente es para comprender un poquito más, no pretendemos que se aprendan la deducción de esta fórmula de memoria ni mucho menos, pero sí tengan en cuenta todas las presiones las podemos llegar a expresar de distintas maneras hasta llegar a esta ecuación que es la ecuación final, pero la vamos a ir viendo como para ver de dónde salen estos valores o estas magnitudes en realidad. O sea, no nos van a tomar nada de esto. La deducción no, sí tenés que saber a qué nos referimos con presión lateral, presión cinemática, hidrostática, las que les dije, estas que les definí acá, esto lo tienen que saber, por ejemplo, las definiciones de todas las energías, saber que la sumatoria de todas es igual a una constante de acuerdo al teorema de Bernoulli, todo eso sí, lo que no se tiene que aprender de memoria es cómo se deduce el paso a paso de esto, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, no hay problema. Bien. Entonces, si tenemos en cuenta esta igualdad de energía 1 es igual a energía 2, lo que podemos hacer es igualar un extremo y el otro. Entonces decimos que presión lateral por volumen más la energía cinética, que la podemos expresar así, como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial, que la expresamos como peso por altura, es igual a todo esto mismo, pero en el extremo 2. Ahora, fíjense en la segunda fila, vamos a decir, está todo igual, presión lateral, volumen, un medio de masa por velocidad al cuadrado, pero fíjense que ahora en lugar de presión por altura puse masa por gravedad por altura, y esto es porque, si ustedes se acuerdan, lo que vimos en la primera clase, el peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Lo único que hice fue reemplazar. Lo mismo es en el extremo 2, ¿sí? No lo voy a repetir porque es lo mismo. Ahí lo tienen escrito. En la tercera fila, fíjense que seguimos teniendo presión lateral por volumen, pero fíjense que ahora ya no tengo más un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Fíjense que ahora tengo un medio de densidad por volumen por velocidad. Y esto es porque viene de la fórmula de densidad. Acuérdense, esta fórmula ya la habían usado ustedes. La voy a escribir acá en un costadito. Densidad era igual a masa sobre volumen. Entonces, ¿sí? Si yo despejo masa, esta de acá, de esta fórmula, lo puedo expresar como densidad por volumen, que es lo que está acá. Después también lo mismo ponemos en esta otra masa. Fíjense que hemos reemplazado lo mismo.
Después por gravedad por altura queda igual. Vamos a la cuarta fila. Fíjense que en la cuarta fila ha desaparecido el volumen. Y esto es porque lo que se hizo fue, a ver qué color puedo usar para que se vea. Lo que se hizo fue dividir todo por volumen, ¿sí? Es como que en este paso dividieron todo por volumen y de esa manera se simplificó. Tachamos y por eso acá ya no está volumen. Acá lo mismo, tachamos y acá se fue volumen, tachamos y acá se fue volumen. Lo mismo en el extremo 2. Entonces, si llegamos a que presión lateral más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por gravedad por altura es igual a una constante, esta es la ecuación final. Entonces, ¿cómo está constituida esta ecuación? Por la presión lateral, la presión cinemática, que es esto, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, y la presión hidrostática, que es igual a densidad por gravedad por altura. Y tengan en cuenta que si consideramos en conjunto la presión lateral y la presión cinemática, a esas dos juntas se las llama presión hidrodinámica. Tengan en cuenta que a nivel de lo que es el árbol vascular, el teorema de Bernoulli no se cumple, y esto tiene que ver con que la sangre no se comporta como un líquido ideal, sino que es un líquido real, o sea que pierde energía por frotamiento, porque tiene una determinada viscosidad. Sí, lo que se cumple es que tanto la energía cinética como la energía potencial son las mismas a lo largo de todo el árbol vascular. Hoy al principio les había mencionado algo de flujo laminar y flujo turbulento cuando hablábamos de los líquidos ideales y reales. Ahora, ¿cuándo se produce un flujo laminar? Cuando un líquido viscoso que se encuentra circulando por un tubo se desplaza como si estuviera formado por varias láminas superpuestas, como ven en esta imagen de acá abajo, y se deslizan unas sobre otras, ahí es cuando hablamos de flujo laminar, ¿sí? Como si cada partícula de líquido constituyera, digamos, varias líneas de corriente y se desplazan en forma paralela. Eso es un flujo laminar. Ahora, el caso contrario sería el flujo turbulento, que es esta imagen de acá arriba. El flujo turbulento se produce cuando ya esas líneas de líquido no se desplazan en forma de capas ordenadas, sino que forman diferentes curvaturas y hasta torbellinos. Esto se debería principalmente, o lo más común, es que el flujo turbulento aparezca cuando aumenta la velocidad del fluido. Entonces, ¿qué se va a producir en consecuencia? Fluctuaciones tanto de velocidad como de presión. Ahora, el flujo turbulento se produce de manera normal y fisiológica, por ejemplo, en el vaciado rápido de los ventrículos. Cuando los ventrículos del corazón se contraen en la sístole, expulsan con mucha fuerza la sangre, particularmente podemos hablar del ventrículo izquierdo, expulsa la sangre con mucha fuerza hacia la arteria aorta. En ese vaciado rápido, la sangre circula a gran velocidad y se forma un flujo turbulento, pero esto es totalmente normal. En cambio, puede haber casos en los cuales el flujo turbulento sea patológico, y ese sería el caso, por ejemplo, de las obstrucciones. Alguna vez habrán escuchado, no sé, vulgarmente se dice tenía la arteria tapada, ¿sí? Muchas veces las placas de aterosclerosis y puede haber otras causas también, pero eso es lo más común. Esa es una obstrucción patológica que genera un flujo turbulento. Es decir, que se dificulta en ese caso la circulación normal de la sangre. Bien.
Ahora, nosotros cuando hagamos la ejercitación podemos llegar a determinar si un fluido circula con flujo laminar o turbulento, pero para saber si es laminar o turbulento tenemos que utilizar un número de referencia que se llama número de Reynolds. El número de Reynolds lo vamos a calcular con esta fórmula que ven acá, en este cuadro azul. El número de Reynolds es igual a la densidad del líquido multiplicado por la velocidad de circulación por el diámetro del tubo a través del cual circula y todo eso dividido la viscosidad del líquido. Ahora, el número de Reynolds va a ser un número adimensional, es decir, que es un número que no va a tener unidades. Eso cuando hagan los ejercicios y simplifiquen las unidades, se van a dar cuenta que es un número solo, como tienen acá. Si el número de Reynolds en los cálculos que ustedes hacen les da menor a 2100, vamos a decir que ese flujo es de tipo laminar. Ahora, si les da mayor a 2100, vamos a decir que el flujo es turbulento. Acá no tengo el simbolito, pero creo que era mayor o igual a 2100, si no me equivoco. De todos modos, nunca les damos un ejercicio para que les dé exacto 2100 para que duden, ¿sí? Les damos un número más grande o un número más chico. Así que por ese lado no se preocupen. Sí sepan que es un número de referencia. Es más, en algunas bibliografías pueden llegar a leer que hay un rango de transición, digamos. Yo ahora no me acuerdo qué números manejan en bibliografía, pero acá nosotros les dimos un solo valor de corte por encima y por debajo de referencia para simplificarlo. Pero si leen en alguna bibliografía les pueden dar un rango que le llaman de transición. Que transiciones de laminar a turbulento, ¿sí? Que se empiezan a desordenar esas láminas de líquido. Tengan en cuenta que en relación a esto vamos a tener en cuenta el concepto de velocidad crítica, que es la velocidad por encima de la cual la circulación se hace turbulenta. Bueno, y acá tienen una imagen de como si fuera un corte transversal, longitudinal, perdón, de una arteria con arteriosclerosis. Estos círculos serían glóbulos rojos que están circulando por el interior de esta arteria. Y fíjense, a ver si puedo aumentar un poquito más. Fíjense que estos glóbulos rojos vienen circulando por la luz de la arteria, pero hay una placa de aterosclerosis que reduce la luz, es decir, que se va a dificultar la circulación, ¿sí? Esto es lo que hoy les mencionaba. Obviamente esto es un esquema bastante como que muestra cómo puede llegar a progresar el espesor de esta placa y de qué manera puede llegar a ocluirse totalmente. Bien, yo hoy les había mencionado el concepto de líneas de corriente y les había dicho que era la trayectoria que recorre una partícula de líquido. Ahora, si yo considero varias líneas de corriente, todas en conjunto, en una determinada sección, la voy a denominar vena líquida. ¿Cómo está constituida esa vena líquida entonces? Por una serie de tubos coaxiales que se desplazan frotando cada uno con los adyacentes. Y por supuesto, como hay un rozamiento entre las distintas capas de líquido, que serían todas estas flechas, tengan en cuenta que cuando las líneas de corriente frotan entre sí, se desplazan a mayor velocidad, es decir, que en el punto central de este vaso por donde circula, por ejemplo, la sangre o cualquier líquido, la velocidad de circulación es mayor. Y a medida que nos acercamos a las paredes, fíjense cómo disminuye la velocidad de circulación hasta que se hace mínima cuando esa capa de líquido debe desplazarse en contacto con la superficie de la pared. La velocidad puede ser mínima y hasta considerarse nula, ¿sí? Por una adherencia.
Bien. Ya hemos hablado un poquito de viscosidad, pero ahora la vamos a definir y vamos a ver también cómo se calcula y cuáles son sus unidades. La viscosidad la vamos a definir como la mayor o menor facilidad con la cual se desplazan las capas de líquido una sobre otra. Y la resistencia que los líquidos reales, esta sería otra definición también, que es la resistencia que los líquidos reales oponen a la deformación. Y obviamente genera un frotamiento interno. ¿Sí? Acá fíjense que está esquematizado una capa con una determinada sección separada por una determinada altura de otra capa de líquido que tiene otra sección. Ahora, hablamos de la fuerza de desplazamiento. La fuerza de desplazamiento va a ser igual a la viscosidad multiplicada por la sección de este tubo por la velocidad dividido la altura. Ahora, si nosotros quisiéramos hallar la viscosidad, a partir de esta fórmula nos va a quedar expresada de esta manera. Viscosidad va a ser igual a fuerza por altura dividido sección por velocidad. Y fíjense que acá, a partir de esta fórmula, la fuerza la podemos, en el sistema CGS, la podemos expresar así como gramos por centímetros sobre segundos al cuadrado. Esta es la fuerza expresada en ¿qué? ¿Qué sería? Gramos por centímetro sobre segundos al cuadrado. A ver si alguien se acuerda. La fuerza expresada en D. Sí. Si alguien escribe. ¿Cuál era la unidad de fuerza expresada en el sistema CGS? Y es eso, gramo por centímetro sobre segundos al cuadrado. ¿Pero qué nombre tenía? Dina, Acá muy bien, Valentina Valentina. dice Dina, bien, muy bien. Perfecto, buenísimo. Esto se los pregunté, ¿saben por qué? Porque es del primer parcial, pero es para que no se olviden que el primer parcial no es que ya pasó y ya murió, sino que el tema unidades lo van a seguir usando en todas las clases ahora, en los ejercicios. Buenísimo, Dina. Es la fuerza en Dina. Bueno, la altura, por supuesto, en centímetros. Mariana, Sí, acá Lucila, sí. Lucila te pide si podés volver a repetir qué significa cada una de las letras en la fórmula. Sí. Bueno, esta es la viscosidad y en algunos libros lo pueden ver como viscosidad dinámica porque justamente es un líquido que está en movimiento. Así que tenemos viscosidad dinámica es igual a la fuerza con la cual se desplaza multiplicado por la altura es la que separa las dos capas de líquido, dividido la sección, que va a ser la sección del tubo, ¿sí? Todo esto, por la velocidad de circulación del líquido. Entonces ahora lo que estamos haciendo acá en esta fórmula de la derecha es viendo en qué unidades nos van a ir quedando, siempre en el sistema CGS. La fuerza dijimos que se expresa en dinas, pero la ponemos toda desglosada. ¿Por qué? Porque después las vamos a tener que simplificar. Entonces, en lugar de fuerza ponemos gramos por centímetro por segundo a la menos 2, que es lo mismo que decir gramo por centímetro dividido segundos. Pero a los fines prácticos, para simplificar, es mejor escribirlo así. La altura dijimos que se expresa en centímetros. Acá recordamos que esto es la altura. Abajo que teníamos, sección o superficie, bueno, en centímetros cuadrados. Y después la velocidad, por supuesto, en centímetros por segundo a la menos 1. Fíjense que yo ahora lo que puedo hacer es simplificar. Fíjense, por ejemplo, que tengo segundos a la menos 2 y segundos a la menos 1. Y esto se hace igual que cuando hacíamos potencias de igual base. Cuando están dividiendo, los exponentes se restan. Entonces, menos 2 menos 1 es lo mismo que decir menos 2 más 1.
Si yo hago esa cuenta, menos 2 más 1 me queda menos 1. Así que acá este menos 2 pasa a ser menos 1 y este segundo se me va. Y ahora simplifico, este centímetro se me va con este centímetro, o también me gusta más, lo pueden simplificar como quieran, pero me gusta más simplificarlo. Hago centímetro por centímetro es igual a centímetro al cuadrado, y lo puedo simplificar con este centímetro al cuadrado. Así que ahí se me fueron los dos de arriba y este centímetro cuadrado de abajo. Así que me quedó este centímetro acá. Fíjense que yo ahora, a partir de esta simplificación, llego a la conclusión que la viscosidad dinámica es igual a gramos, como estaba acá, por centímetro a la menos 1. Esto es porque este centímetro que está acá está dividiendo. Si yo lo quiero pasar arriba al numerador, le tengo que cambiar el signo. Entonces me queda centímetro a la menos 1. Y el segundo a la menos 1 fue este que me quedó acá simplificado, que está acá. Entonces, ¿en qué unidades se expresa la viscosidad dinámica? En gramos por centímetros a la menos 1 por segundos a la menos 1. Y a eso se le dio el nombre de poise. Esto equivale a un poise. Después, en la ejercitación van a ver que muchas veces los datos, en lugar de dárselos en poise, se los dan en una unidad más pequeña, que es el centipoise. Y por supuesto ustedes, el centipoise se abrevia así. El centipoise ustedes lo van a tener que pasar sí o sí a poise para poder simplificar y hacer los cálculos. Eso lo van a ver en la segunda parte. ¿Quedó claro lo de las unidades y la simplificación? Pregunto por si alguien quiere preguntar ahora, así no acumulamos dudas. Acá Valentina dice que está claro. No sé, el Bien, resto. si los demás entendieron, sigo. Si alguien no entendió, por favor me pregunta. No hay problema. Bien, Lucila Lucila también. también. Bien. Bueno, seguimos. Entonces, bien. Ahora, una vez que ya hablamos de la viscosidad dinámica, cómo se puede calcular, en qué unidades se expresa, tenemos que tener en cuenta que la viscosidad dinámica se puede modificar por variaciones de concentración y variaciones de temperatura. ¿Y cómo sería esto? ¿Cómo varía la viscosidad dinámica con la concentración? Tienen una relación de tipo directa. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor concentración de un líquido, mayor viscosidad. Y acá tienen, por ejemplo, la viscosidad de la sangre. Entonces decimos que a mayor proporción de células sanguíneas, podemos decir que la sangre está más concentrada. Por lo tanto, va a haber mayor frotamiento y mayor viscosidad dinámica. También podemos considerar el caso contrario. Por ejemplo, menor proporción de células sanguíneas. Por ejemplo, un animal que tiene anemia por una menor cantidad de glóbulos rojos. En ese caso vamos a decir que la sangre está menos concentrada, va a haber menor frotamiento y por lo tanto menor viscosidad dinámica. ¿Ven que tiene relación directa? Si una aumenta, la otra también. O si una disminuye, la otra. En cambio, cuando relacionamos la viscosidad con la temperatura, tienen una relación inversa. Acá va a ser al revés, cuando una aumenta, la otra disminuye. Entonces, ¿qué consideramos? A mayor temperatura, menor viscosidad. Y acá les mencionamos como ejemplo el caso de los periodos febriles, ¿sí? Cuando tenemos fiebre, estamos con hipertermia y otros. Mari, a mí se me cortó, no sé si el resto te está escuchando, ¿eh? Yo no te escucho. Se te cortó, Mari. Los chicos no te están escuchando, yo tampoco.
Bueno, vamos a esperar un minuto porque se le ha cortado la conexión, si no sigo yo, no se preocupen. Ahí voy a escribirle al celu a ver qué me responde, ¿sí? Esperemos un segundo, por favor. Yo, porque a Mariana se le cortó internet, así que mientras ella puede volver a conectarse, continúo yo. Así que vamos a compartir la Acá imagen. estoy, André, ahí pude. Vamos a ver, no me había dado cuenta, me avisaste vos, mira. Claro, porque vimos que te habías quedado muda y les pregunté a los chicos, también estaban, por todos opinaban, decían lo mismo. Cualquier cosa, si se te vuelve a cortar, no te preocupes que yo arranco y después volvés, no te hagas Dale. problema. Tranquila, Espero tranquila. que no vuelva a suceder. Claro, lo más lindo que como yo estoy tipo monólogo, no me di cuenta. Bueno, yo Claro. comparto de nuevo y avísame desde dónde se Ahí, cortó. o sea, cuando empezaste a hablar, a ver la diapo ¿De anterior, la que hablabas ley? de, sí, habías hablado de la parte de la temperatura, habías dado ejemplo de esa diapo y ahí me habías pasado la siguiente. Lo de los capilares, ¿se cortó o No, quedó? ya te digo, justo cuando empezaste a hablar de la ley de Poiseuille, en la primera, en esa Ah, acá en diapo. la posel. Ah, acá. Bueno, entonces, listo, Ahí, ahí ahí, nomás. ahí, 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 perfecto. ahí está. Bárbaro. Bueno, les estaba diciendo que la ley de Poiseuille se aplica a los líquidos reales cuando circulan con un régimen de tipo laminar. Ese líquido va a circular por un tubo que tiene, generalmente son tubos estrechos, que tiene un determinado radio, una determinada longitud, y entre los extremos de ese tubo, por supuesto, es necesario que haya una diferencia de presión, que la vamos a llamar delta P. La letra delta siempre significa variación. Entonces, lo que vamos a considerar que el caudal va a ser igual a todo esto. Caudal lo van a encontrar de dos formas en los libros, con la letra Q mayúscula y también con la letra C mayúscula. Se puede escribir, se acepta de las dos maneras. Entonces, el caudal de este líquido real va a ser igual a pi por radio a la cuarta multiplicado por la variación de la presión, todo eso dividido 8, que es una constante, multiplicado por la longitud del tubo y multiplicado por la viscosidad dinámica de este líquido. Tengan en cuenta, como dice acá, ya lo dije, pero lo repito, que se aplica a líquidos reales con régimen laminar, son líquidos incompresibles y newtonianos, que eso lo vamos a explicar ahora en la diapo que sigue, y los tubos son rígidos y de radio constantes. Ahora, a partir de esta fórmula, tengan en cuenta que también el caudal sería la inversa de la resistencia, es decir, a mayor resistencia, menor caudal. ¿Sí? Entonces podemos expresar caudal igual a variación de presión dividido resistencia. Y si el caudal y la resistencia son inversos, podemos tener esta otra ecuación y decir que resistencia es igual a 8 por longitud por viscosidad, que es lo mismo que estaba acá abajo, pero que pasa arriba justamente porque es la inversa. Y debajo tenemos pi por radio a la cuarta. ¿Cómo definimos la resistencia? Como la fuerza que se opone al flujo de ese líquido. Y por supuesto, hay pérdida de energía por rozamiento porque estamos hablando de un líquido real, es decir, no es un líquido ideal. Entonces, acá viene la explicación del líquido newtoniano que mencionaba en la diapositiva anterior. En un líquido homogéneo, como es el caso del agua, se puede esperar que la viscosidad sea igual a cualquier velocidad. Entonces, a esos líquidos cuya viscosidad no varía con la velocidad, los vamos a llamar líquidos newtonianos. Por el contrario, por ejemplo, la sangre
y otros líquidos también, pero nos interesa la sangre desde el punto de vista biológico, debería considerarse como un líquido no newtoniano. ¿Por qué? Porque la viscosidad varía de acuerdo a la velocidad, como vimos en la imagen de los capilares. Dijimos, a menor velocidad, mayor viscosidad. Por eso la sangre se comporta como un líquido no newtoniano. ¿Por qué se les dio esos nombres, newtoniano y no newtoniano? Porque Newton estableció la ley de la viscosidad, en la cual el deslizamiento de cada una de las láminas que componen el fluido sería proporcional a la fuerza impulsora. Fíjense, en esta diapositiva tenemos una fórmula que ustedes ya utilizaron. Caudal era igual a volumen sobre tiempo. Esta ustedes la usaron muchísimo. Vamos a definir entonces caudal de una vena líquida al cociente entre el volumen del líquido que atraviesa una determinada sección de la vena y el tiempo que tarda en circular. ¿Sí? Ahora también, ustedes, si no me equivoco, también utilizaron otra fórmula de caudal que era igual a sección por velocidad. Y esa fórmula, en ese momento no venía al caso a explicar de dónde venía, pero en realidad viene de la ecuación de continuidad, en la cual se considera que el caudal se mantiene constante en todas las secciones de una vena líquida. Fíjense acá cómo varía el diámetro, ¿sí? Tenemos distinto diámetro, pero va a variar la velocidad, pueden modificarse las presiones, en este caso no importa la presión, pero tenemos la velocidad de circulación de la sangre y diferentes diámetros. Esas dos cosas varían, pero el caudal va a ser siempre el mismo. ¿Sí? Entonces, consideramos que la velocidad dentro de esta vena va a ser inversamente proporcional a la sección, o sea, a menor sección, mayor velocidad, o como dice acá, alta velocidad, y a mayor sección, como tenemos de este lado, menor velocidad. Entonces, acá está la ecuación de continuidad, caudal es igual a sección 1 por velocidad 1, o sea, en uno de los extremos de esta vena, igual a sección 2 por velocidad 2, que son la sección y la velocidad en el otro extremo. Bien, ahora sí llegamos específicamente a la circulación sanguínea. En primer lugar, lo que tenemos que destacar es cuál es la función de la circulación sanguínea. La circulación sanguínea es fundamental para satisfacer las necesidades de los tejidos. ¿Y cuáles son esas necesidades? En principio, por supuesto, necesitan el aporte de oxígeno, también necesitan nutrientes y, por supuesto, la sangre debería llevarse todo lo que sea dióxido de carbono y los metabolitos de desecho. Otra función sería la conducción de hormonas, ¿sí?, de una parte del cuerpo a otra, es decir, desde donde se producen o sintetizan a donde tienen que actuar. Y también es fundamental la circulación sanguínea para mantener un medio apropiado en todos los líquidos tisulares, ¿sí? Esto está relacionado con la homeostasis, que ya es un concepto que hemos visto anteriormente. Y todo esto, por supuesto, para la función óptima de las células y para mantener el estado de salud del animal. La sangre circula a través de diferentes medios. ¿Cuáles son? Arterias, arteriolas, que serían como unas arterias pero más pequeñas, de menor calibre. Después se ramifican en capilares, después vienen las vénulas y después las venas, que vuelven nuevamente al corazón. Acá tenemos un esquema de esto. Este es el lecho circulatorio. Fíjense que habitualmente lo que es el corazón derecho y el sistema venoso se simboliza con el color azul, y el corazón izquierdo y todo lo que es el sistema arterial se simboliza con el color rojo. Esto es por convención, digamos. Y tiene que ver con que la sangre arterial, que está oxigenada, es de un color rojo más vivo
que la sangre venosa. La sangre venosa es más oscura. Obviamente no es azul, pero en todos los libros lo van a encontrar así. La sangre venosa es de un color rojo oscuro y la sangre arterial es de un color rojo brillante, rojo vivo, y eso es por el contenido de oxígeno. Entonces, lo que vamos a tener es una pequeña circulación o circulación pulmonar, que es la que está esquematizada acá con las flechitas amarillas, ¿sí? Cuando la sangre carboxigenada vuelve al corazón por las venas, pasa por la aurícula derecha, ventrículo derecho, y a través del tronco pulmonar va a ambos pulmones para oxigenarse. Ahí se ramifican en todos estos capilares que ven acá, se oxigena la sangre y vuelve ¿a dónde? A la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y de ahí a través de la arteria aorta va todo el organismo, pero ya va a lo que es la gran circulación, que va a estar incluyendo todo lo que es la aorta, todas sus ramas colaterales y las ramificaciones en los distintos órganos para formar los capilares. Acá es donde se produce el intercambio de gases y de nutrientes a nivel capilar y después viene esta sangre venosa carboxigenada nuevamente al corazón. Tenemos que tener en cuenta que la sección, ya se tiende a hablar más de sección que de superficie, si bien lo consideramos sinónimos cuando hablamos de un tubo o de un vaso sanguíneo, ya no hablamos más de superficie, sino que hablamos de sección. Las secciones de los vasos desde la aorta van a ir disminuyendo a medida que se va ramificando, ¿sí? Hasta llegar a los capilares. Y después, nuevamente, la sección de los vasos vuelven a aumentar en las distintas venas hasta que llega a la vena mayor, que es la vena cava. Tengan en cuenta que el área de sección de la aorta es de aproximadamente 2. Esto puede variar de acuerdo a las especies, de acuerdo a la edad del animal y un montón de variables, pero si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el área de la aorta es de 3 centímetros cuadrados, el área total de todos los capilares del organismo que se originaron en ella va a ser 800 veces mayor. Eso es porque los capilares individualmente son muy pequeños, pero si sumamos el área de todos esos capilares, el área es mucho mayor que la de la aorta. Entonces, si consideramos que el área es 800 veces mayor, la velocidad de circulación en esos capilares sería 800 veces menor, porque dijimos, antes de esta diapositiva dijimos, a mayor diámetro, menor velocidad de circulación, ¿sí? Y esto tiene que ver con la ecuación de continuidad, con esto que vimos por acá. Acá está. A mayor sección, menor velocidad. Y por supuesto, en los capilares, acuérdense que hay más frotamiento. ¿Por qué? Porque la sangre es más viscosa. Y esto es por la menor velocidad de circulación. Fíjense en este cuadro, que como les digo siempre, no nos interesa que se aprendan de memoria estos números, porque para verlos están en los libros, son tablas con números de referencia, las características de varios tipos de vasos sanguíneos en el hombre. Lo que acá les queremos mostrar es que vean cómo se comparan el diámetro de la luz de los distintos vasos sanguíneos. Tienen aorta, arteria, arteriola, capilar, va disminuyendo la luz y después aumenta en las vénulas, en las venas y en la vena cava. Pero también comparamos esto con el espesor de la pared. El espesor de la pared, fíjense que en la aorta es de 2 milímetros, en una arteria común puede ser de 1 milímetro, en la arteriola es de 20 micrómetros, o sea que es un espesor súper delgado. En los capilares la pared mide 1 micrómetro, en una vénula ya sube un poquito, es de 2 micrómetros. En las venas, fíjense,
puede ser de 0,5 milímetros y la vena cava de todas las venas sería la de mayor espesor, 1,5. Y acá lo que les compara son el área de sección total aproximada, ¿sí?, en centímetros cuadrados. En esta otra columna, que esto por ahí me interesa mencionarles, es el porcentaje del volumen sanguíneo contenido. De toda la sangre que tiene el animal, o en este caso el hombre, ¿qué porcentaje de sangre se encuentra en los distintos segmentos? Fíjense que el 54% de la sangre se encuentra en todo lo que es el lecho venoso. Y el resto está repartido, ¿sí? A nivel de capilares un 5%, a nivel de arteriolas 1%, en las arterias un 8% y en la aorta un 2%. Tengan en cuenta que el mayor porcentaje de la sangre corporal está a nivel venoso, en vénulas y en venas. Bien. Cuando hablamos de caudal, particularmente en el lecho circulatorio, tiene un nombre específico. Cuando hablamos de líquidos en general podemos hablar de caudal a secas, pero si estamos hablando del lecho circulatorio, vamos a hablar de, como sinónimo, volumen minuto o gasto cardíaco. Esto lo van a ver muy bien en detalle cuando cursen fisiología en segundo año. Se sabe que el volumen minuto o gasto cardíaco es directamente proporcional a la diferencia de presión arteriovenosa, es decir, a la presión sanguínea, e inversamente proporcional a la resistencia periférica total. Y eso lo pueden ver acá en esta ecuación. Volumen minuto es directamente proporcional a la presión arteriovenosa, es decir, a mayor presión arteriovenosa, mayor volumen minuto. Y es inversamente proporcional a la resistencia periférica total, o sea, a mayor resistencia periférica total, menor volumen minuto. Bueno, acá les define resistencia periférica total, también la podemos llamar resistencia sistémica vascular, y la definimos como la resistencia de todo el sistema circulatorio en su conjunto. Bien, la presión sanguínea es la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de los vasos sanguíneos, en todos, arterias, venas y capilares. ¿De qué depende la presión sanguínea? Por un lado, del gasto cardíaco y por otro lado, de la resistencia sistémica vascular. Entonces, presión sanguínea la podemos calcular multiplicando gasto cardíaco por resistencia sistémica vascular. Específicamente, la presión en las arterias va a generar lo que ustedes conocen como pulso, es decir, la fuerza o presión sanguínea originada en cada contracción ventricular, es decir, en cada sístole ventricular, va a ser transmitida a través de las paredes elásticas de las arterias, ¿sí? Esa presión o fuerza es lo que nosotros percibimos como pulso, ¿sí? Generalmente, bueno, en los humanos lo podemos tomar tanto a nivel del cuello como normalmente el pulso se mide en la muñeca, ¿sí? Con cualquier dedo menos con el pulgar, pero nos medimos el pulso hasta nosotros mismos. Durante la sístole ventricular, por supuesto, la presión sanguínea aumenta porque es cuando el corazón bombea la sangre a todo el organismo. Ahora, también existe una cierta presión a nivel de los capilares. La presión de la sangre en las arterias se va a ir disipando a medida que esas arterias se van ramificando o emitiendo arterias más pequeñas. El área total de los capilares ramificados, como dijimos hoy, es mayor que el área del vaso que los origina. Y esto se simboliza así, que la sección de los capilares es mayor que la sección de la arteriola que les dio origen. Y llegamos a la presión a nivel venoso.
cuando la sangre pasa de los capilares a las venas, la presión que queda es muy pequeña, porque ya el corazón ya está muy lejos, ya bombeó, y aparte acuérdense que a nivel de los capilares disminuyó la velocidad de circulación. Así que para todo lo que es el retorno venoso es fundamental, por un lado, las válvulas que se encuentran dentro de la pared de las venas que impiden el reflujo, es decir, que la sangre vuelva para atrás, por decirlo de alguna manera, que no haya reflujo de sangre, que circule en dirección hacia el corazón. También es fundamental la contracción de los músculos de las estructuras venosas, pero yo diría más que nada los músculos que rodean a las venas, porque las paredes venosas tienen un músculo muy delgado, muy finito. Lo que ayuda realmente a lo que es el retorno venoso sería la contracción de los músculos estriados esqueléticos, por ejemplo, cuando caminamos o hacemos ejercicio o algo así. Bien, para ir terminando, vamos a hablar de la última ley, que es la ley de Laplace, para hablar un poquito de lo que es la variación de presiones y demás. La ley de Laplace establece que la tensión en la pared de un vaso sanguíneo, la tensión la vamos a simbolizar con la letra T mayúscula, como ven acá, es directamente proporcional al producto de la presión transmural, acá, presión, bueno, en el gráfico no se ve la P de presión, pero bueno, está acá abajo en la ecuación, multiplicada por el radio de ese vaso. Ahí tienen las unidades. La tensión en dinas sobre centímetro es igual a la presión en dinas sobre centímetro multiplicado por el radio. Ahora, la presión se origina a partir de las diferencias de presiones que hay en el interior, es decir, la presión que ejerce la sangre, y el exterior del vaso, es decir, la presión que ejercen los tejidos. Eso es lo que va a originar la tensión a nivel de la pared. Entonces, para una diferencia de presión dada, cualquiera, la tensión en la pared del tubo es proporcional al incremento del radio. ¿Qué quiere decir esto? A mayor radio, mayor tensión. Cuanto mayor sea, bueno, acá abajo estaba. Cuanto mayor sea el radio del vaso, mayor es la tensión de la pared para soportar una determinada presión interna de fluido. Esto lo podemos pensar en el ejemplo de la arteria aorta, que recibe la sangre desde el ventrículo izquierdo del corazón. Esa sangre es impulsada con mucha fuerza, ejerce mucha presión a nivel de las paredes de la aorta, ¿sí? Y la aorta, piensen que es la arteria de mayor tamaño del organismo, así que sus paredes, por su composición, están preparadas para sufrir esta tensión tan elevada. Y por último, sabemos que a presión constante, es decir, si la presión se mantiene igual, la tensión en la pared depende únicamente del radio del vaso. Entonces, si acá tenemos en un eje de coordenadas, en el eje de las Y tenemos la tensión y en el eje de las X tenemos el radio. Fíjense que para una determinada presión P1 cualquiera, a medida que aumenta el radio, aumenta la tensión, que es lo que habíamos dicho en la diapositiva anterior. Y eso va a ser lo mismo para todas las presiones, ¿sí? Cualquier presión que nosotros consideremos, si la presión es constante, la tensión depende únicamente del radio. Son directamente proporcionales. Y creo que es la última, sí, es la última diapositiva. No sé si quedó alguna duda, alguien quiere preguntar algo. ¿Qué hora es? Son 10:13.
10 y 13. No sé, André, ¿qué te parece? ¿Les damos 5 o 10 minutos? Sí, yo para resolver solamente hay 3 ejercicios, porque los otros 3 que son a desarrollar están hechos en la MUL, otra vez con el formato de video, y Sí. el resto de las preguntas son teóricas, como venimos haciendo siempre, que las tienen que completar ellos con la clase y la bibliografía que les adjuntamos. Así que, Ajá. como quedan 3 nada más, si querés hacemos un recreíto para que ellos, y vos también, tomen un Sí, matecito, sí, sí. preparamos un mate, y si quieren, ¿qué te parece? Y 20 y 25 volvemos. Es Sí, temprano, sí, 10 bien. minutitos. Sí, 10 y 25, acá les pongo en el chat. Listo. Hacemos 10 hasta 10 y 25. 25 y arrancamos con los ejercicios que faltan en la guía a desarrollar. Ahí está, perfecto. Ok, 10 perfecto. minutitos. Perfecto. Listo. Nos vemos en un ratito. Nos vemos. Ya estamos. Te hago una consulta porque yo tengo para hacer que faltaban el 15. Aguantame un cachito, el 17, el 15, el 17 y el 18. Esos son los Ah, de la guía que faltan de este año. Ese que vos estás poniendo, yo se no me lo tengo. fue, a ver, espera. No lo tengo. El 13 pusiste. Sí, lo estaba buscando para ver desde cuál empezamos. ¿No lo tenés vos, El, el 13? el 15, no lo tenía, no lo vi, me lo salteé. No sé, ahora no lo tengo hecho, la verdad, Bueno, déjame ver. hacemos una cosa. Yo ya que tengo el 13 acá, A ver, sí, pero explico el 13 y vos seguís con los otros. sí, ahora no me di cuenta que ese lo pasé de largo, no sé por qué. 12, 13, mira vos, ahora recién lo acabo de ver. Bueno, dale, mil Ah, disculpas, no te preocupes. porque Ahí no lo espera que tengo hecho. comparto porque se me salió. Ahí va de vuelta. Ve, ahí ¿Ahí lo se ve? veo. Sí, Ahí está. sí. Bien, bueno. Los chicos están, supongo. Bueno, vamos con el 13. Por un tubo de sección 40 centímetros cuadrados circula un fluido con una velocidad de 80 metros por segundo. Calcular la cantidad de fluido en el sistema CGS que atraviesa dicha sección en 20 segundos. Como les decimos siempre, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son los datos y qué es lo que tenemos que averiguar. Eso es para ordenar. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la sección, que es de 40 centímetros cuadrados. Tenemos la velocidad de 80 metros por segundo. Fíjense que están en dos sistemas diferentes. El tiempo, 20 segundos. Eso no varía en los sistemas de unidades. Y nosotros lo que tenemos que calcular es la cantidad de fluido en el sistema CGS. La cantidad de fluido es el volumen, así que esa es nuestra incógnita. ¿Cómo podemos, a partir de estos datos, obtener el volumen? Si ustedes se acuerdan, caudal era igual a velocidad por sección. Recuerden la escala de unidades para pasar de un sistema a otro. En este caso, la velocidad que la tenemos en el sistema MKS es de 80 metros por segundo y la vamos a pasar al sistema CGS. Entonces, como les decía, bueno, yo no me acuerdo si estaba con ustedes en las clases del curso de ingreso, pero en la primera APO también algo de esto veíamos, ¿sí? Nos posicionamos en el metro, que es la unidad patrón, unidad central, colocamos el número 1 y agregamos tantos ceros como sean necesarios hasta llegar a la unidad que nosotros queremos pasarlo, en este caso a centímetros. Así que un metro son 100 centímetros, por lo tanto 80 metros serán X. Esa cuenta nos da 8.000 centímetros. Ahora sí podemos reemplazar en la ecuación, caudal era la ecuación de continuidad, caudal es igual a velocidad por sección, entonces ponemos 8.000 centímetros sobre segundo por 40 centímetros cuadrados. Sacamos esa cuenta, nos va a dar 320.000 centímetros cúbicos, porque este centímetro cuadrado se suma con el centímetro a la 1 que está acá, así que son centímetros cúbicos dividido segundos. Ahora, otro paso que tenemos que hacer es tener en cuenta que nos pregunta
la cantidad de líquido que circula, pero en 20 segundos. Y yo acá, este dato que obtuve acá es en un segundo. Entonces, otra regla de tres simple. Si en un segundo circulan 320.000 centímetros cúbicos, en 20 segundos circularán X, que esa cuenta les va a dar este número. Fíjense que entre paréntesis también les puse el mismo resultado, pero en notación científica. 6.400.000 centímetros cúbicos o 6,4 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. ¿Sí? Esa es la respuesta final. Esto es el volumen o la cantidad de fluido que nos pedía averiguar. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda de esto? ¿Hay alguien ahí atrás? Yo estoy. No tengo dudas por ahora. Sí, sí, estamos acá. Ahí está. Muy bien, Bien, Camila. Camila Ahí está. contesta, Priscila, Lucila, está. bárbaro. Santina. Porque si no, Bien. uno siente que es un monólogo y no sabemos si se entendió o no. Buenísimo. Es muy difícil porque no sabemos si están o no del otro lado. Entonces necesitamos que nos contesten. Ahí está. André, Bueno. dejo de presentar y te dejo a vos. Ok, dale, vamos con el 15 ahora sí. Ahí va. A ver, espera que estoy buscando dónde estoy para presentar, porque esto cambió acá el Meet y me cambió todo. A ver. Ah, ¿te cambió? Ah, mira, el mío es igual. No, a mí me cambió y ahora no sé dónde tengo para presentar para... Acá será. A mí lo que me Presentar cambió me ahora. dice activar subtítulos, pero ¿esto funciona? No sé cómo es. No sé, ni idea. Ahí está, una ventana y acá, ahora díganme si se ve. Ahí estoy compartiendo teóricamente. Sí, ahí está compartido. Ok, bueno, entonces vamos a empezar por el 15, ¿sí? Por el ejercicio 15, que es el que ustedes no tienen resuelto. Bien, dice, vamos a leer primero la consigna, vamos a explicar, a poner los datos y cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? El corazón bombea 5 litros por minutos de sangre. Calcular la velocidad de la sangre en la aorta sabiendo que el radio es de 0,9 centímetros. Recuerden ustedes que yo siempre les digo que lean cuantas veces sea necesario la consigna para saber bien qué datos tenemos y qué nos está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Entonces, dice, el corazón bombea 5 litros por minuto de sangre. Calcular, acá ya nos está pidiendo qué es lo que tenemos que hacer, la velocidad de la sangre en la aorta, ¿sí? Sabiendo que el radio es de 0,9 centímetros. Entonces, mis datos son, por un lado, caudal, ¿sí? C, yo lo voy a poner con chiquita, ahí está. Caudal son 5 litros, ¿sí? El tiempo, un minuto, y nos pide calcular la velocidad. Tenemos otro dato, que es el radio. Ahora vamos a ver para qué nos sirve este dato, ¿sí? Y por qué nos da, este dato y hasta dónde tenemos que llegar. Entonces, fíjense ustedes. Ahora después vuelvo a por qué tenemos que pasar. André, ¿le podés, Sí. perdón, hacer un poquito de zoom? Porque una de las chicas ve muy pequeño y no llega a distinguir los números. A ver ahí. Uy, Ahí se ve grande, ahí está. ¿Ahí? Ahí es un intermedio. A ver, ahí está. Sí, gracias. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí se ve mejor. Ok, bueno, entonces, vamos al primer paso. Primero, nosotros tenemos que saber que con estos datos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a averiguar? O sea, con los datos que tenemos, ¿qué fórmula vamos a utilizar? ¿Sí? Y es la de caudal. Recuerden ustedes que caudal es igual a velocidad por sección. Entonces, yo acá me planteo, ¿pero qué datos tengo? Yo tengo caudal, pero no me está diciendo la sección. Lo que me está dando como dato previo, ¿sí? Recuerden ustedes que no siempre nos van a dar todos los datos como tienen que ir en la fórmula, sino que a veces tenemos que buscar algo antes de llegar, ¿sí? A ese dato. Nos está tirando como dato el radio, ¿sí? Que es 0,9 centímetros. Entonces, para poder hacer el ejercicio, yo tengo que averiguar primero sección. Y sección es igual a pi por radio al cuadrado, ¿sí?
Estos son repasos, son todos conceptos que ustedes ya conocen, ¿sí? Que simplemente tienen que volver a refrescar y volver a practicar, y que ya lo venimos haciendo desde la clase pasada. Entonces, sección es igual a pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, yo reemplazo los valores, ¿sí? 3,14 por 0,9 centímetros al cuadrado. Y la sección nos va a dar como resultado 2,54 centímetros cuadrados, porque centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Y está bien, ¿sí? Porque es la unidad de sección, centímetros cuadrados. Entonces, fíjense, esto es lo primero que yo hice. ¿Sí? Llegué a busqué sección, calculé sección. ¿Por qué sección? ¿Por qué yo utilizo esta fórmula? Porque me está dando el radio. ¿Sí? Y radio, y sección es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora, vamos acá abajo. Este es el primer paso. Yo encontré la fórmula que tengo que utilizar, volqué todos mis datos, llego a darme cuenta, me doy cuenta que tengo que sacar sección, y para sacar sección lo que hago es hacer pi por radio al cuadrado, tengo este dato, y ahora tengo que ver las unidades de los siguientes datos que me da el ejercicio. Lo primero que me está diciendo acá es que son 5 litros de sangre, ¿sí? 5 litros por minuto. Y 5 litros no son una unidad que me corresponden para resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque las unidades de volumen capacidad, nosotros las tenemos que pasar a centímetros cúbicos. Por eso yo acá les puse pasar 5 litros a centímetros cúbicos. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros ya sabemos, ¿sí? Ya tenemos el concepto establecido de que 1 litro es igual, ¿sí?, a 1 decímetro cúbico. Si 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico, 5 litros son X. Yo esto lo estoy haciendo para poder pasar después a centímetros cúbicos, ¿sí? Es un paso previo. Entonces vuelvo otra vez, teniendo en cuenta estas relaciones que yo se les puse acá arriba, ¿sí? Yo les puse a ustedes, 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. Por eso yo ahora hago esta reglita y digo, 5 litros, 1 litro, 1 decímetro cúbico. 5 litros, 5 decímetros cúbicos. ¿Sí? Esa es mi primera relación que yo establezco, mi primera equivalencia. Y luego, yo también sé, ¿sí?, que en 1 decímetro cúbico, hay 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? En 5 decímetros cúbicos, que es esto que yo tengo acá, en 5 decímetros cúbicos tengo X. Por lo tanto hago 5 por 1000 dividido 1, y esto me da 5000 centímetros cúbicos. Yo con esto que hice, yo pasé estos 5 litros a mi unidad, a la unidad que corresponde, que son centímetros cúbicos. Y eso es 5000 centímetros cúbicos. ¿Ok? ¿Queda claro? Bien. Eso con respecto a la unidad de volumen capacidad. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? El tiempo me dice 1 minuto, ¿sí? Entonces yo tengo que pasar estos minutos a segundos, porque así se trabaja con estas en este caso con las unidades. Los minutos los tengo que pasar a segundos. ¿Por qué? Porque yo tengo que utilizar esta fórmula, la de caudal, ¿sí?, donde esas son las unidades que corresponden. Entonces, 1 minuto es igual a 60 segundos, todos sabemos eso, ¿sí? Entonces, si en 60 segundos, que son 1 minuto, si en 60 segundos, que son 1 minuto, yo tengo 5000 centímetros cúbicos, en 1 segundo, ¿cuántos tengo? X. Hago la reglita de 3, hago la operación correspondiente, y esto me da 83,33 centímetros cúbicos. ¿Se entiende lo que hice? Fíjense que yo fui haciendo paso por paso, ¿sí? Primero encontré la fórmula que tengo que utilizar en base a los datos que me da el ejercicio, ¿sí? Busco, a partir de un tercer dato, sección para poder seguir con el desarrollo de mi ejercicio. Y luego
voy verificando qué unidades tengo y si las tengo que pasar a la unidad correspondiente, que fue lo que hice. Litros lo pasé a centímetros cúbicos y minutos los paso a segundo. Una vez que hice todo esto como segundo paso, voy al tercer paso, que es aplicar la fórmula. La fórmula me dice que caudal es igual a velocidad por sección. ¿Tengo todos mis datos? Sí, los tengo. ¿Los tengo en sus unidades correspondientes? Sí, las tengo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me pide el ejercicio calcular velocidad. Entonces, velocidad es mi incógnita. Tengo que despejarla. ¿Cómo la despejo? Sección que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Por lo tanto, la velocidad es igual a caudal sobre sección. ¿Sí? Despejé mi fórmula, tengo mi incógnita despejada. Y una vez que lo hice, lo que hago es reemplazar los valores. Caudal es igual a 83,33 centímetros sobre segundos dividido 254, que es mi sección. 2,54 centímetros cuadrados, que es la sección que yo averigué al principio. ¿Cómo me queda esto? Acá recuerden que tenemos una división, ¿sí? Por lo tanto, las potencias se restan, ¿sí? 3 menos 2 nos da 1. Entonces, la unidad correspondiente a velocidad es centímetros sobre segundo. Y eso está bien, es así como nos tiene que dar. La división de estos dos términos nos da 32,73 centímetros sobre segundo. Fíjense ustedes cómo, desde que yo arranqué con el ejercicio, ¿sí? Fui buscando cada uno de los datos, me fui plantando, viendo qué datos tengo, qué fórmula tengo que utilizar, es la de caudal, por los datos que me está dando acá el ejercicio. ¿Sí? Cómo yo a partir del radio voy a hallar la sección, porque es un dato que no me brinda el ejercicio, pero sí que yo lo puedo obtener, ¿sí? Y una vez que yo hago eso, lo paso los distintos valores a sus unidades, los distintos datos a sus unidades, y luego puedo aplicar la fórmula. ¿Se entendió lo que hice? ¿Hay algo que quieren que vuelva a repetir? O sea, es necesario hacer varios cálculos como para que hasta tener lo que necesitamos. No te entiendo. O sea, me refiero que yo vi que hizo como ejemplo, antes de pasar a centímetros la cosa acá, primero hizo lo de pasarlo a decímetro y eso. Son relaciones que vos ya tenés que conocer. Yo lo hago, o sea, si vos ya te las acordás, bienvenido sea. No sé, si vos ya lo sabés en tu cabeza y no lo tenés que hacer, buenísimo. Pero son planteos que yo les hago para que ustedes vean de dónde sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber cuáles son las unidades, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con caudal, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades que se corresponden en cada uno de los términos? Entonces, si yo te estoy dando como datos litros, vos ya tenés que saber que yo no puedo usar litros en la fórmula. Esos litros yo los tengo que pasar a la unidad que corresponde, que son los centímetros cúbicos, ¿sí? Por eso yo les hago a ustedes, les muestro estas relaciones acá de volumen-capacidad, para que ustedes lo recuerden del curso de ingreso, de la primera etapa de la cursada, del curso. Ahora, si vos te las acordás, no hace falta que hagas todos estos pasos. Yo lo hago para que ustedes sepan de dónde sale cada término, ¿sí? Igual que sección. Si vos acá en sección me pones 0,9, está mal, porque no es la sección el dato que yo te estoy dando. Yo estoy diciendo radio, ¿sí? Vos ya previamente tenés que conocer que para poder sacar la sección, ¿sí? Yo tengo que hacer pi por radio al cuadrado, que es el dato que tengo, ¿sí? ¿Entendés lo que te digo? Por eso yo les fui haciendo, como decimos con Mari siempre, primero copio los datos, ¿sí? Uno por uno, veo qué me está pidiendo el ejercicio, en este caso me pide calcular velocidad, las unidades que tengo, por eso yo acá le pongo 5 litros, pasar a centímetros, 1 minuto, pasar a segundos, porque no es la unidad de tiempo con la que trabajamos, son los segundos, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Entonces, voy desarrollando el ejercicio paso a paso. ¿Quedó claro? Y voy usando las equivalencias, ¿sí? Sí, se entendió, profe. Bueno, perfecto. ¿Todos las demás entendieron?
Acá en el chat, Paulina dice que se entendió. Supongo que los demás entendieron también. Bueno, perfecto entonces. Bueno, entonces ahora vamos a desarrollar el 17, ¿les parece? Bueno, yo les leo la consigna y arrancamos con el ejercicio. El 17 dice, por un tubo de 3 milímetros de diámetro circula agua a 20 grados centígrados y a una velocidad de 50 centímetros sobre segundos. Calcular el número de Reynolds e indicar si el flujo es laminar o turbulento. Nos da como datos la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetros al cubo, y la viscosidad del agua, que es 1 centipoise. Fíjense ustedes, acá nosotros ya directamente nos está diciendo, nos está pidiendo que calculemos el número de Reynolds. Por lo tanto, la fórmula que tenemos que utilizar es esa, ¿sí? Es esta que Mariana se las mostró hace un ratito. ¿Sí? Recordando cuáles son, ¿sí?, cada uno de los datos y cuál es la unidad, ¿sí?, correspondiente para cada uno de los datos que tenemos en la fórmula. Recuerden ustedes que el número de Reynolds no tiene unidad. Por lo tanto, cuando nosotros reemplacemos los datos en la fórmula y simplifiquemos, no debería quedarnos ningún tipo de unidad. Si alguna unidad nos queda, es porque algo hicimos mal, algo despejamos mal, ¿ok? Por eso yo acá les pongo la fórmula, les pongo los datos y las unidades en cada caso. Y fíjense, algo que Mariana también les decía, cuando hablábamos de la viscosidad, la unidad que le corresponde es el poise, pero en la mayoría de los ejercicios nosotros le vamos a dar como dato previo una unidad más pequeña que es el centipoise. Entonces ustedes van a tener que buscar o van a tener que transformar ese centipoise a poise, ¿sí? Eso lo vamos a hacer ahora. Y recordando también acá, como les puse yo, ¿sí?, que cuando hablamos de poise es lo mismo que decir gramos sobre centímetros por segundo, ¿sí? Fíjense, yo acá se lo puse todo paso por paso. Bueno, ahora, vamos a ver qué datos tenemos del ejercicio. Nos da el diámetro, ¿sí? Nos da la velocidad, tenemos que calcular el flujo, el número de Reynolds y responder si es un flujo laminar o turbulento, la densidad del agua y la viscosidad. Entonces yo acá en los datos, ya me puse yo, tengo 3 milímetros, ¿sí? Y milímetros no es la unidad de diámetro. Recordemos que la unidad del diámetro es el centímetro. Por eso yo acá les pongo pasar a centímetros. La velocidad está bien. La velocidad, la unidad es centímetros sobre segundo. Ahí no tengo que hacer nada. La densidad está bien, pero en el caso de la viscosidad del agua, me lo está dando en centipoise, ¿sí? Esa unidad más pequeña. Por lo tanto, yo tengo que pasarlo a poise. Vamos a hacerlo, ¿sí? Sabiendo que 100 centipoise, ¿sí?, son 1 poise. 1 centipoise, que es el dato que nos da con respecto a la viscosidad del agua, es X. Hago esto por esto dividido esto y me da 0,01 poise. Listo. Ya tengo pasada, ¿sí? Ya tengo pasado ese dato a la unidad que corresponde. 0,01. Uy, acá me fui, puse una O. Ahí está. 0, no. Ahí está. ¿Sí? Eso ya está correcto. Bien. Vamos al segundo paso. El segundo paso tengo que pasar el diámetro a centímetros, ¿sí? Y acá lo que tengo que hacer también es hacer un pasaje de unidad. O sea, yo tengo que decir, o ya conocer, que en 10 milímetros, o que 10 milímetros son 1 centímetro. 3 milímetros, que es el dato del ejercicio, son X. 3 por 1 dividido 10 me da 0,3 centímetros. Acá ya tengo, ¿sí?, pasado el dato en la unidad que corresponde, ¿ok? Y el tercer paso, una vez que yo ya hice todo y lo tengo todo ordenadito, es aplicar la fórmula. En este caso es muy sencillo, ¿por qué? Porque me tira todos los datos y lo único que tengo que calcular
es el número de Reynolds, por lo tanto la fórmula queda igual, acá no hay que despejar nada. Entonces lo que hago es reemplazar los términos. Densidad, 1 gramo sobre centímetros cúbicos, por la velocidad, que son 50 centímetros sobre segundo, por el diámetro, que es lo que acabo de buscar recién, que son 0,3 centímetros, dividido la viscosidad, que me la daba en poise, me la daba en centipoise y la pasé a poise. 0,01 gramos. Fíjense yo acá lo que hago, yo acá no pongo poise, porque si yo pongo poise, no puedo simplificar con los términos de arriba. Yo lo que hago es, ¿sí?, expresar el poise en la unidad que yo le dije como era, que era gramos sobre centímetros por segundo. Esto yo lo hago para poder simplificar los términos, ¿sí? Entonces, gramos con gramos se va, ¿sí? Segundos con segundos se va, y centímetros cúbicos que tengo acá se simplifica con los 3 centímetros que me quedan. Por lo tanto, cuando yo hago la operación correspondiente, multiplico y divido los términos, el resultado que me va a dar sin unidades. Y yo les dije al principio que el número de Reynolds no tiene unidad. Eso quiere decir que está bien. Si no me equivoqué en las operaciones, en la multiplicación y en la división de los términos, el resultado está bien, ¿sí? Entonces, el número de Reynolds es igual a 1500. Y la última pregunta era ver si era un flujo laminar o turbulento, ¿sí? Y la respuesta es que es un flujo laminar, porque ustedes recuerden, ¿sí?, que teníamos un rango para saber si era laminar o turbulento. En este caso, el flujo es laminar. ¿Quedó claro lo que hice en cada uno de los pasos por ahí? Les resulta hay cosas que les resultan muy obvios, pero creo que vale la pena que yo se los vaya haciendo paso por paso, como hizo Mariana también en el ejercicio 13. Por ahí, como decía su compañero, hay cosas que son obvias, pero no para todos. Entonces, la idea es que ustedes sepan de dónde viene cada dato, de dónde lo saco, para que ustedes no se pierdan, ¿ok? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, sí. Sí, perfecto. Y en el 18 es el mismo, también tienen que calcular el número de Reynolds. Lo vamos a leer y lo vamos a hacer. Es cortito también, ¿sí? Con eso ya estaríamos terminando. Dice, calcular el número de Reynolds si por un tubo de radio de 5 milímetros circula aire a una velocidad de 30 centímetros sobre segundo. La densidad del aire es igual a 0,0013 gramos sobre centímetros cúbicos y la viscosidad del aire es 0,000181. Fíjense acá, gramos por centímetro a la menos 1 por segundo a la menos 1. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué unidad es esto? ¿Qué significa esto? A ver, esto ya lo tienen que saber del curso de ingreso y de lo que hemos trabajado anteriormente. Y del ejercicio anterior también. Y del ejercicio anterior, lo acabamos de ver. ¿Qué es esto? Que yo se los puse, vamos acá. Vamos de nuevo, a ver. Bien, Valentina. ¿Qué puso? Poise, puso Valentina. Exactamente. Sí, fíjense que acá, en lugar de poner poise, ¿sí?, lo que se hizo, se expresó. ¿Qué significa? O sea, se expresó lo que es poise. Gramos por centímetro a la menos 1, ¿sí?, por segundo a la menos 1. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo acá no tengo que hacer nada, no tengo que pasar nada. Fíjense que ya directamente se los da. Vamos a ponerlo, que no lo hice, para que no se... Ahí está, se los da, se los da en poise, ¿sí? En el anterior ustedes tuvieron que hacer un paso previo, acá no. Bueno, vamos a ver qué datos nos está dando. Nos pide calcular el número de Reynolds, es lo que me pide el ejercicio. Me da, ojo acá, fíjense, me da como dato radio, ¿sí? Me da el radio, 5 milímetros. Me da la velocidad,
la velocidad está bien, 30 centímetros sobre segundo, me da la densidad del aire y me da la viscosidad del aire. Todos mis datos están bien, salvo el radio. Volvemos a lo mismo. En el dato anterior, en el ejercicio anterior, ¿sí? A ver si estoy acá. Nosotros teníamos que calcular, bueno, en el otro, ¿sí? Teníamos que calcular la sección, ¿sí? O la superficie. En este caso tenemos que hacer lo mismo, porque nos está dando el radio. Tenemos que sacar el diámetro, ¿sí? Y esto es algo que ya habíamos hecho en los ejercicios de la clase pasada. Entonces, el primer paso es sacar diámetro. Yo sé que el diámetro es igual a 2 por el radio. Entonces, yo hago 2 por 5, me da 10. ¿10 qué? 10 milímetros. ¿Es la unidad de trabajo el diámetro? No. ¿Sí? Yo tengo que pasar estos milímetros a centímetros. ¿Sí? ¿Se entiende lo que yo estoy haciendo? Y estos milímetros es igual que decir que 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Eso es lo que yo hice acá. ¿Sí? Entonces, era el único paso previo antes de que yo aplique la fórmula de Reynolds. Una vez que cambié ese dato, reemplazo nuevamente los valores, ¿sí? Diciendo que número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro, ¿sí? Dividido la viscosidad. Cuando hago la simplificación, lo hago igual que en el ejercicio anterior, y no me quedan unidades. Fíjense, número de Reynolds no lleva unidad. Esto es algo que ustedes tienen que recordar, ¿sí? No hay unidades, no les puede quedar nada. Es un número sin unidad. Y este es el valor. 215,46. ¿Se entendió lo que hice en este caso? Yo, fíjense, siempre tengo que hacer un paso previo. No me está dando el diámetro como dato. ¿Qué me está dando? Me está dando el radio. ¿Sí? Entonces yo tengo que convertir ese radio, tengo que sacar, digamos, el diámetro a partir del radio. ¿Queda claro? Son fáciles estos ejercicios. Acá, André, Úrsula pide si podés repetir el paso 1 de nuevo. Entendió el proceso, sí, pero te pide el paso 1. Sí, cómo no. A ver, acá me está pidiendo la fórmula de Reynolds, ¿sí? Me dice que la densidad, me está diciendo que el número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro dividido a viscosidad. Yo cuando leo un ejercicio tengo que ver qué datos me están dando y qué me están pidiendo. Eso lo venimos repitiendo siempre, ¿sí? Cada vez que yo tengo un dato, ver en qué unidad me lo está dando y si tengo que pasarlo o no, o si tengo los datos completos o tengo que llegar, ¿sí?, a buscar algo más. Entonces, fíjense, de acuerdo a la fórmula, ¿no? Tengo que sacar el número de Reynolds. Esa es mi incógnita. ¿Qué datos me está dando? Me está dando radio, ¿sí? No me está dando el diámetro. Entonces yo digo, me está dando radio. Y lo que yo tengo que buscar en la fórmula es el diámetro. ¿Cómo hago yo a partir del radio para hallar el diámetro? Sabiendo que el diámetro es igual, ¿sí?, a 2 por R. R es el radio. Entonces, 2 por 5 es 10. ¿10 qué? 10 mililitros. Milímetros. Porque es la unidad en la que me está dando el dato del ejercicio. Pero también sé, ¿sí?, que para diámetro, la unidad no es milímetros, es centímetros. Entonces yo lo que tengo que pasar es esos milímetros a centímetros. ¿Y cómo lo hago? Yo ya sé que 1 centímetro son 10 milímetros. ¿Sí? De la tabla que nosotros usábamos al principio en el curso de ingreso, cuando hacíamos distintos pasajes, se la mostró Mariana en el ejercicio 13. ¿Sí? 1 centímetro son 10 milímetros. Yo acá no puedo en la fórmula, acá abajo, yo no puedo poner 10 milímetros. No puedo porque cuando voy a simplificar,
¿sí? Me van a quedar los milímetros dando vueltas, no me van a que me va a quedar unidades dando vueltas. Yo les dije a ustedes, para que ustedes se guíen, que el número de Reynolds no lleva unidad, ¿ok? Entonces, yo reemplazo estos 10 milímetros por 1 centímetro, y en ese caso sí me queda correctamente armada la fórmula, y a la hora de simplificar, simplifico todo. ¿Puede ser que hayan entendido? Sí, acá dice Úrsula que entendió y gracias también puso. No, por favor. Acá es el momento que ustedes tienen para preguntar todas las dudas. ¿Sí? Son pasos muy chiquititos, pero que son fundamentales para que ustedes entiendan el desarrollo del ejercicio y que lleguen a esto. ¿Sí? Porque si ustedes no entienden que no pueden poner milímetros, cuando vayan a simplificar abajo la fórmula, les va a quedar mal, van a tener unidades y les va a dar mal. ¿Ok? Bueno, esos son los 3 ejercicios, 4 con el de que agregó Mariana, que yo me comí, los que están sin desarrollar en la Moodle. Los otros están bajo el formato video y están muy bien explicados. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Vamos a ver que voy a dejar de compartir. Acá estoy. Acá estoy. ¿Mari? Sí, acá estoy. Chicos, Bueno. ¿alguna otra duda de algo? Después fíjense que al final, perdón André, que Sí. hago una cosita, la pregunta 20 no es ningún ejercicio, sino que en base al texto de aplicación de la última página, les pide responder una preguntita, ¿sí? Es un texto cortito y está interesante porque les habla de la tensión arterial en los animales, qué métodos se usan para medir y qué factores intervienen en el mantenimiento de la presión. Así que esa pregunta la contestan con este texto que es súper cortito. No sé si hay alguna otra duda o algo que quieras decir, André. No, recordarles, como dijiste vos hoy al inicio de la clase, es que hoy se abre a las 18 horas la autoevaluación, que tienen tiempo hasta el jueves, que no pueden tener más de un ausente para rendir el parcial, y que la clase que viene, el próximo encuentro, vemos las 2 unidades, las 9 y la 10, porque ya con el tema de los feriados no pudimos hacer otra cosa que juntar las APOS. Pero que bueno, la clase que viene damos las 2 que quedan. Y Nada también más. acuérdense que tienen los horarios de consulta, por si surgen dudas, los jueves a las 10 y los viernes a las 15 horas por BBB. Ahí tienen el BBB consulta. Y que miden bien lo que se va publicando con respecto a los que tienen que recuperar o no, porque después vienen los problemas de que no sabían que tenían que recuperar. Entonces estén atentos a siempre tienen que leer la información que aparece en la Moodle. Siempre les estamos comunicando todo. Bueno, no sé. Bien. Bueno, hoy terminamos temprano, así que bueno, bien, si no hay dudas, bien. Nos encontramos el martes que viene ya con la última clase. Bueno, profe, estuvo buena clase. Bueno. Nos vemos la próxima semana. Dale, listo, chicos, nos vemos. Bueno. Saludos, cuídense. Chau. Chau, Chau, Mari, nos vemos a la tarde. Hasta la tarde, André.